Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer lo que sería la tapa del tanque. Para comenzar, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor en diferentes colores y estaremos usando aproximadamente 180 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde la flor que ya les enseñé a hacer en otro video. Hacemos una vuelta más en las cadenas después de haber terminado la hilera de los pétalos y ahora vamos a colocar la lana del siguiente color, que será el rojo. Para comenzar a hacer la otra parte, hacemos un nudo, lo apretamos y retiramos el gancho. Vamos a tomar en una de las uniones donde hicimos las argollas y ahí vamos a colocar la hebra. Hacemos el nudo y lo apretamos muy bien. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y dentro de la argolla vamos a hacer los otros 2. Sacamos, pasamos y cerramos. Y una vez más sacamos, pasamos y cerramos. Ya tendríamos lo que serían los 3 puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y nos pasamos a la próxima argolla. Justo en el centro, ahí vamos a repetir el grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos los 3, los adjuntamos hacia el borde y vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya completamos 6 puntos. Ahora los vamos a separar y ya nos quedaron en esta forma. Volvemos a hacer 2 cadenas de separación y nos vamos a pasar a la tercera argolla y vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Cuando terminamos los 2 puntos altos, vamos a hacer lazada y hacemos el tercero en la unión para que no se mueva. Ya tenemos los 3, ahora los vamos a correr hacia el final. Tenemos un total de 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ahora vamos a levantar 3 cadenas de altura y una de separación. 1, 2, 3 y una de separación. Lazada y giramos. Nos vamos a pasar directo a donde está el espacio y vamos a repetir el grupo de 3. 1, 2 y 3. Nos quedarán esta forma donde teníamos antes los puntos, ahora tenemos esta argolla. Hacemos 2 cadenas de separación, pasamos al próximo espacio y repetimos los 3 puntos altos. Esto hasta terminar con el último espacio. Una vez terminemos en el último espacio, hacemos una cadena de separación y en la tercera cadena vamos a hacer el punto alto y ya nos quedó exactamente como en el otro lado. Ahora levantamos solamente 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a estar tejiendo dentro del espacio. Una vez vamos a levantar 3 cadenas porque vamos a tejer dentro del espacio y otra vez van a ser 4. Aquí ya tenemos las 3, ahora hacemos lazada y dentro hacemos los otros 2 puntos altos para completar los 3. Y así será como se verá. Una vez nos quedaron los 3 puntos, una vez el espacio, una vez los 3 puntos, así vamos a estar haciendo. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, nos pasamos al próximo y repetimos
lo que serían los 3 puntos altos juntos. Pasamos en el próximo de la misma forma y cuando lleguemos al final repetimos lo mismo que hicimos en este lado. Cuando completamos los 2 puntos altos dentro de la argolla del final, para terminar el tercero contamos la tercera cadena, 1, 2 y 3, y ahí vamos a hacer el tercer punto. Ahora corresponde la vuelta, donde nos queda el espacio en el borde. En vez de los 3 puntos vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos y nos pasamos directo al espacio y hacemos los 3 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Aquí nos queda una vez más lo que sería el espacio vacío. Así vamos a estar haciendo hasta que completemos un total de 8 vueltas. Una vez completamos 8 vueltas, así será como se verá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con la vuelta de las argollas. Ahora cortamos la lana y hacemos el nudo. Y lo apretamos muy bien. Vamos a pasar al otro lado. Aquí nos quedan un total de 5 argollas. Solamente vamos a utilizar 3. Serán estas 3 y vamos a dejar libres 2 hacia los lados que las vamos a usar más tarde. Ahora volvemos y tomamos lo que sería esta parte y vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Nos vamos hacia atrás, hacemos el nudo. Iniciamos donde está la unión. Vamos a dejar una argolla. Tomamos la unión y ahí colocamos la hebra y hacemos el nudo. Lo apretamos, levantamos las 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, pertenecen al primer punto alto y dentro de la argolla terminamos los otros 2, 1 y 2. Ya tenemos los 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. En la argolla del centro hacemos 2 grupos y en la última argolla hacemos 1. Y luego comenzamos a repetir las vueltas exactamente igual hasta completar las 8. Una vez completamos las otras vueltas, así será como se verá, quedamos por la parte de atrás o del revés. Para no cortar la lana, solamente vamos a hacer una cadena. Giramos y ya quedamos por el lado del derecho. Vamos a hacer un punto bajo en ese punto donde hicimos la cadena que corresponde al primero. Donde está el espacio que teníamos una cadena, ahí vamos a hacer un punto bajo. Donde tenemos los 3 puntos altos, vamos a hacer un punto por cada uno. Hacemos uno, en el siguiente hacemos otro, serían 2 y en el último 3. Ahora corresponden las 2 cadenas de separación. Vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y donde están los 3 puntos del grupo, hacemos 3 puntos. Así vamos a estar repitiendo, pero en puntos bajos, todos los puntos que tenemos en esta parte de arriba. Cuando llegamos al final, aquí tenemos las 3 cadenas de altura y el punto de separación. El punto de separación lo vamos a hacer un punto bajo, pero por dentro para que no se esté moviendo. Ya que terminamos ese, ahora vamos a comenzar hacia el lado. Aquí tenemos las 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Donde tenemos este punto alto, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y donde tenemos el espacio, volvemos a hacer 3 puntos. Esto vamos a estar haciendo hasta terminar con el último. Cuando completamos todo este borde, ahora llegamos a donde está la argolla que habíamos dejado al inicio. Ahí vamos a hacer 3 puntos también. 1, 2 y 3. Si la tapa de su baño es demasiado grande, pueden hacer hasta 6
en esta parte. Ahora pasamos hacia el otro lado donde está la vuelta de color rojo y comenzamos a repetir lo mismo. 1, 2 y 3. En el espacio 3. Es todo lo mismo que estuvimos haciendo en este lado. Hacemos 3 puntos en el espacio, 3 puntos en el punto alto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final repetimos los puntos así como están. Un punto en el espacio, los 3 puntos, hacemos 3 puntos. Donde están las 2 cadenas hacemos 2 puntos. Así hasta que terminemos en la esquina donde vamos a unir con un punto deslizado. Cuando llegamos al final vamos a unir con un punto deslizado donde iniciamos la cadena y cerramos esta vuelta, lo apretamos. Se va a ver como que se va recogiendo un poco, pero solamente lo estiran y ya queda muy bien. Ahora vamos a comenzar con la siguiente vuelta. Vamos a levantar 3 cadenas, ya que vamos a estar haciendo puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y una de separación. Hacemos lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Nos va a quedar esta ventana o espacio. Cadena de separación, saltamos un punto, en el siguiente un punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo, todo alrededor. Llegan a la esquina y continúan igual, saltan un punto y en el siguiente punto alto, cadena de separación, hasta dar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, terminamos con la cadena de separación y unimos en la tercera, 1, 2 y 3, donde iniciamos, para cerrar la vuelta. Nos quedó de esta forma. Ahora lo que vamos a estar haciendo solamente será repetir las vueltas que necesitemos por el tamaño deseado. Levantamos 3 cadenas y una de separación. Es exactamente lo mismo. Nos pasamos encima del punto y lo repetimos. Punto alto, cadena de separación, próximo punto, lo repetimos así como está, punto alto. Así vamos a estar haciendo. Cuando lleguemos al final unimos, levantamos 3 cadenas y una de separación hasta que alcancemos el tamaño deseado. Una vez hemos alcanzado el tamaño deseado, lo vamos a probar. Es aproximadamente el tamaño de la tapa encima. Fueron 3 vueltas en total. Ahora vamos a cortar la lana e iniciar con el siguiente color. Ahí donde cortamos la lana, iniciamos con el próximo color. Yo estaré usando un color blanco. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, y dentro del espacio vamos a hacer un segundo y un tercer punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ahora nos habrá quedado este abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Hacemos lazada solamente, saltamos un espacio en la base y en el próximo repetimos el abanico una vez más. Sacamos, hacemos el primer punto alto, segundo punto alto y tercero. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ya tenemos el siguiente abanico. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Saltamos un espacio y en el siguiente repetimos el abanico. Una vez llegamos al final, el último abanico, vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena para cerrar la vuelta. Ya que la tenemos completamente cerrada, ahora nos vamos a deslizar hasta el centro del abanico punto por punto. Tomamos el primero, sacamos y deslizamos, pasamos al siguiente, deslizamos
y el tercero deslizamos. Ahora sí nos pasamos al centro y repetimos el abanico así como está. Levantamos 3 cadenas y hacemos otros 2 puntos altos para completar los 3. 1 y 2. Hacemos las 2 cadenas de separación. Los abanicos siempre se van a mantener de la misma forma hasta el final. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. 2 y 3. Ya tenemos una vez más el abanico uno encima del otro. Lo único que vamos a cambiar es que ahora entre abanico y abanico vamos a hacer un punto alto. Hacemos lazada solamente, nos pasamos justo en el centro y hacemos un punto alto. Solo. Lazada, pasamos al centro del abanico y lo repetimos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Abanico sobre abanico y en el centro un punto solo. Llegamos al final de la vuelta. Unimos con punto deslizado, nos deslizamos hacia el centro del abanico y lo repetimos. Ahora vamos a comenzar a hacer otro cambio. En este punto que está solo, lo vamos a tejer solo pero en relieve por el frente. Tomamos en esta forma, hacemos lazada, pasamos el gancho por detrás, sacamos la hebra hacia arriba, la estiramos un poco, pasamos una vez y cerramos. Y ya tenemos el punto alto pero en relieve por el frente. Hacemos lazada y repetimos el abanico. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos. Ya volvemos a tener el abanico. Ahora corresponde el punto solo, hacemos lazada, lo tomamos así, metemos el gancho por la parte de atrás, pasamos la hebra, la estiramos para que tenga la altura del abanico, pasamos una vez y cerramos y una vez más tenemos el punto alto en relieve por el frente. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo. Llegamos al final, unimos, nos deslizamos, repetimos abanico y el punto que está en relieve por el frente lo vamos a seguir manteniendo en relieve por el frente. No vamos a hacer ni aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente serán vueltas tras vueltas repitiendo exactamente lo mismo. Una vez hayamos completado el largo deseado, en mi caso yo le coloqué 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero cada uno lo va a probar en su tanque y va a decidir el largo. Ahora vamos a hacer la terminación o decoración. Nos quedamos uniendo con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora nos vamos a deslizar todos los puntos hasta el centro del abanico. Uno por uno. Pasamos uno, pasamos al siguiente y pasamos al centro del abanico. Ya que estamos en el centro, vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lazada y hacemos otros 2 puntos altos para completar los 3. 1 y 2. Tenemos los 3 puntos altos, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y las vamos a cerrar dentro donde iniciamos. Tomamos así las 2 argollas. Sacamos la hebra hacia el otro lado y la deslizamos, la ajustamos un poco y ya nos quedó lo que sería la punta. Hacemos lazada y completamos los otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ya nos quedó lo que sería el primero. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y tomamos el punto que está en relieve, sacamos y estiramos la hebra, la cerramos y hacemos las 2 cadenas para seguir al próximo grupo. Nos pasamos al centro y levantamos una vez más lo que serían las 3 cadenas, los 3 puntos altos, 2, 3 cadenas, cerramos con punto deslizado,
ajustamos y completamos lo que serían las otras 3 partes del abanico. 1, 2 y 3. Ya tenemos una vez más lo que sería la decoración. Ahora repetimos esto, que serían 2 cadenas, tomamos el punto en relieve, estiramos la hebra para que quede más largo y ahora hacemos las otras 2 cadenas y repetimos. Esto vamos a estar haciendo hasta terminar por completo la vuelta y cortamos la lana. Una vez terminado, cortamos la lana, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a coser lo que serían las hojas en la parte de arriba. Yo le voy a estar colocando 3. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace de las hojas, ya que en otro video se las enseñé a hacer. Vamos a coser una en un lado, una en el otro lado y la última hacia el frente. Esto lo vamos a hacer con ayuda de una aguja lanera, o si no lo pueden hacer también con hilo de aguja o pegarlo como a ustedes les sea más fácil. Y por último voy a tejer una cadena de aproximadamente 1 metro de largo, que la voy a estar colocando por dentro de los puntos en esta forma. Eso para poderlo recoger y ajustarlo al tamaño deseado en el tanque y que no se esté moviendo. Pero ya les voy a mostrar de un poquito más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.